En este momento nos va a acompañar el ingeniero Marco Tapia Valladares, quien abordará la guía para el desarrollo de obras subterráneas. Marco Tapia Valladares es consultor especialista en ingeniería geotécnica e ingeniería de túneles con la empresa Geomeca Ingeniería. Posee una maestría en geotecnia en la Universidad de Costa Rica y una maestría del Politécnico de Turín, Italia, en túneles y máquinas tuneladoras. Ha laborado en numerosos proyectos de infraestructura y obras subterráneas por más de 30 años. Es profesor del curso de Geología Aplicada en el TEC y de los cursos de Mecánica de Rocas y Obras Subterráneas de la Maestría de Ingeniería Civil de la UCR. Es autor de numerosos artículos técnicos sobre temas geotécnicos y de obras subterráneas y actualmente es el presidente de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas y miembro de la Asociación Internacional de Túneles. Adelante, le damos la bienvenida. Buenas tardes, espero que estén muy bien. Antes de iniciar quisiera preguntarles quiénes han sufrido en las presas en la última semana. Levanten la mano. Todos, ¿verdad? Todos. Eso nos ha obligado a ver hacia el espacio subterráneo. Por eso la guía que les voy a presentar está motivada sobre todo en ese problema. Sin embargo, el espacio subterráneo es necesario para muchas aplicaciones. Ahora en la presentación que hacía Rafael, pensaba que para que la ciudad se convierta en esponja se necesita el espacio subterráneo, si no, ¿a dónde vas a meter el agua, verdad? Hay que necesariamente recurrir a ello. Así que en una próxima edición podemos hacer un capítulo compartido. Muy bien. Agradecer al Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, con quien hemos tenido pues un gran apoyo concreto para materializar este proyecto de la guía de las obras subterráneas. También el soporte de la empresa Geomeca Ingeniería, que nos ha permitido tener disponibilidad para el trabajo extenso en este esfuerzo. La guía fue sometida a revisión y correcciones por parte de expertos internacionales, como el ingeniero Nicola de la Valle y el ingeniero Alexandre Gómez, que enriquecieron el documento de manera muy significativa. Finalmente, un agradecimiento al Pleno de la Junta Directiva de la Asociación Costarricense de Obras Subterráneas y al Comité de Trabajo conformado por el ingeniero Marlon Jiménez y el ingeniero Alexander Solís y todos los colaboradores de la guía también, que es un grupo extenso. ACRUS es una asociación sin fines de lucro, se fundó en el 2015. ACRUS quiere decir Asociación Costarricense de Obras Subterráneas. Está adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles desde el 2022. La asociación realiza actividades de promoción del uso del espacio subterráneo por medio de capacitación y divulgación entre los profesionales miembros y todas las personas interesadas en el uso del espacio subterráneo. Y forma parte como representante de Costa Rica en la Asociación Internacional de Túneles, que es la asociación que a nivel mundial aglomera toda la industria del espacio subterráneo. La finalidad de la asociación es promover, como decía, el desarrollo de los túneles y el espacio subterráneo en Costa Rica para el beneficio de los habitantes del país, del ambiente y del desarrollo sostenible como solución a los problemas de superficie. En el caso de esta guía, enfocada un poco más en los temas de movilidad, pero hay muchos otros temas relacionados. Esta presentación tiene el siguiente contenido. Primero vamos a hablar de la necesidad de la guía técnica para las obras subterráneas, a quién va dirigida esta guía, cuál fue el proceso, contarles cuál fue el proceso de elaboración del documento, el equipo de redacción, qué es lo que contiene y cómo ha sido el proceso de aprobación de la guía en el contexto del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Y unas conclusiones breves. Bueno, ¿de dónde surge la idea? Desde hace años, pues muchos entendemos que Costa Rica necesita desarrollar el espacio subterráneo. Prácticamente no hay país desarrollado que no utilice su espacio subterráneo, es una necesidad. En el país no había normativa propia para planificar y desarrollar este espacio. En la asociación, por varios años estuvimos
identificando la necesidad justamente de elaborar una normativa, un documento normativo. De hecho, apoyamos el desarrollo de una tesis de licenciatura del ingeniero Isaac Núñez, que él elaboró ya una primera guía para el desarrollo de túneles viales. Posteriormente, bueno, vimos que no solo, digamos, lo específico de los túneles viales, sino que tampoco existía una guía que explicara otros aspectos de tanto de diseño como de aspectos constructivos y utilizando un enfoque de gestión de riesgos. De ahí surgió la necesidad de elaborar esta guía que ayudara a, pues, a alcanzar el objetivo de utilizar mejor el espacio subterráneo. La guía está dirigida prácticamente a todos los profesionales del Colegio Federado, y no solo, ¿verdad? Porque las obras subterráneas son complejas, implican muchos profesionales de distintas disciplinas, además de la ingeniería, ¿verdad? Por ejemplo, la parte legal, la parte ambiental, la parte sociológica, todo. Y normalmente los equipos son muy interdisciplinarios y multidisciplinarios. Y también está dirigida al uso de instituciones y personas interesadas en el espacio subterráneo. Les voy a presentar una breve línea de tiempo de cómo se desarrolló este trabajo, ¿verdad? Desde antes del 2023 ya estábamos dándole forma a la idea. En el 2023 empezamos a tener ya un contacto más concreto con el Colegio de Ingenieros Civiles, y el 9 de junio de ese año se formalizó la propuesta al SIC. En ese mismo mes, la Junta Directiva aprobó la primera fase del trabajo, que era como darle una forma más concreta al plan de trabajo, ¿verdad? Claro que la Junta Directiva quería asegurarse de que fuéramos a desarrollar de manera óptima todo el esfuerzo. La primera sesión de trabajo fue en julio del 2023. Para finales de ese año, entonces ya teníamos avanzado una buena parte de lo que era la estructura del documento, que como les digo, bueno, no les dije, pero inicialmente lo imaginábamos como un documento normativo, ¿verdad? Como un código, un reglamento. Sin embargo, luego de pensarlo un poco, vimos que era más conveniente publicarlo como guía, como una guía técnica, de manera que se empiece a utilizar y eventualmente puede ser que se convierta en un documento normativo después, ¿verdad? Una vez que se den varias experiencias del uso del documento. Ya para el 2024 la guía estaba básicamente escrita y se empezó con la revisión de los expertos internacionales, que fue un trabajo, digamos, iterativo. Es decir, ellos revisaron, tuvimos varias sesiones de discusión y análisis y fuimos viendo con bastante detalle los diferentes aspectos que ellos señalaron. Al final del 2024, hace un año, un poquito más de un año, se entregó ya la versión definitiva al SIC para que la socializara con los otros colegios del CEFIA, con los otros colegios profesionales, y empezó un proceso de revisión y de reuniones con cada uno de los colegios profesionales. En algunos casos, los colegios establecieron, por ejemplo, comisiones de revisión y tal, y nos reunimos con todos para ir aclarando las diferentes observaciones. El pasado 4 de noviembre finalmente se dio la aprobación de la Junta Directiva del CEFIA. Este es un documento que es aprobado por la Junta Directiva y que va a ser recomendado, digamos, para el uso en todos los colegios que pertenecen al CEFIA. Así que esperamos ya en el 2026, a inicios del 2026, estar ya divulgando el documento, del cual ya empezamos a trabajar precisamente en el aspecto, digamos, de edición y diagramación, etcétera, para que sea publicado a principios del próximo año, muy probablemente en una versión amigable digital. En principio será así y después valoraremos si se requiere en papel, pero la mayoría de las personas ya utilizan más los documentos en formato digital.
El equipo de redacción de la guía, bueno, a mí me tocó ser el redactor principal, los revisores principales, los ingenieros Alexander Solís y Marlon Jiménez, un grupo importante de colaboradores en diferentes especialidades, Fernando Arroyo, Francisco Cervantes, Álvaro Chavarría, Miguel Cruz, Maynor Novo, Regina Salas, Hugo Salazar, Irene Zúñiga, todos ellos miembros del CEFIA, y la licenciada Fátima Calero, que no es miembro de este colegio, pero trabaja en la asesoría legal del colegio. Los revisores internacionales, los mencioné antes, Nicola de la Valle, italiano, y Alexandre Gómez, es un experto brasileño que reside en Australia. El objetivo de este documento, pues, es proveer una guía técnica a los propietarios, desarrolladores, diseñadores y constructores para la realización de obras subterráneas en Costa Rica basada en las mejores prácticas internacionales y en la gestión del riesgo. Aquí hicimos un esfuerzo en que la guía esté, digamos, muy alineada con lo que es actualmente la práctica internacional de la construcción y diseño de túneles. No es un manual de diseño, no es un libro para aprender a diseñar, ni construir ni operar las obras subterráneas, es una guía. La guía está estructurada en 4 partes. La primera se refiere al desarrollo del espacio subterráneo. Entonces se enfoca en el contexto para el desarrollo de estas obras en el país. Luego viene ya más bien el contexto, pero desde el punto de vista técnico, que es donde se habla de los aspectos de diseño y construcción, y de la gestión de riesgo sobre todo. La guía técnica general, donde vienen ya aspectos detallados técnicos y una guía técnica específica para diferentes tipos de obras. En cuanto a capítulos, hay 4 capítulos iniciales que ya les voy a explicar, pero la primera parte tiene estos 3 capítulos importantes: el contexto normativo e institucional. Se habla, por ejemplo, en la parte legal, a quién le pertenece el espacio subterráneo, y distintos aspectos de lo que es el marco normativo e institucional en el país. Hay una gran cantidad, por ejemplo, de instancias que hay que involucrar en el desarrollo de una obra subterránea. Aspectos contractuales, también cuál es la práctica a nivel internacional, y luego ya viene un capítulo de desarrollo de las obras subterráneas, donde se menciona, por ejemplo, los tipos de obras. El contexto técnico se compone de una explicación más o menos detallada de cómo se utiliza la gestión del riesgo en el desarrollo de obras subterráneas, qué significa gestionar el riesgo en cada etapa de desarrollo del proyecto, cuáles son los actores que intervienen, por ejemplo, y los estudios técnicos que se necesitan para las obras subterráneas. La tercera parte se divide en 2 grandes capítulos, uno de diseño y otro de aspectos constructivos. Por lo tanto, ahí se mencionan distintos tipos de métodos, por ejemplo, de diseño. No se explican, se describen, pero no, como les decía, no es un libro de texto donde uno aprende a diseñar. Por supuesto que tienen una cantidad importante de referencias a documentos que sí lo hacen. Lo mismo ocurre con el de aspectos constructivos, y los últimos 3 capítulos se refieren a obras particulares. Una para túneles viales, que sí tienen un carácter un poquito, están redactados con una forma un poquito más normativa, como decir, utilizando el verbo deber, se debe hacer tal cosa, es necesario hacer tal cosa, ¿verdad? Estos 3 capítulos tienen más ese enfoque, sin llegar a ser, como vamos a insistir, un reglamento. Luego, un capítulo para el desarrollo de un sistema de transporte masivo de personas en Costa Rica, y un capítulo adicional sobre túneles falsos, como los que se han mencionado como idea para ayudar en la Ruta 32, por ejemplo. Costa Rica pues tiene muchas carreteras de montaña y eso podría ser una aplicación. De eso también hubo una tesis de licenciatura que se realizó en la Universidad de Costa Rica. Todo con un enfoque de gestión del riesgo. En cuanto a estos primeros esta primera sección, los capítulos tienen estos nombres: prólogo, introducción, antecedentes, objetivo y alcance, son los capítulos introductorios y preparativos. Y después estos otros 4 que se llaman contexto normativo e institucional, aspectos contractuales,
tipos de obras subterráneas y desarrollo de las obras subterráneas. Por ejemplo, se describen los distintos tipos y usos de obras subterráneas, de lo cual hay una buena cantidad, no solo para el uso de sistemas de transporte, ¿verdad? Sino también, por ejemplo, aquí, por ejemplo, subestaciones eléctricas, los sótanos, por supuesto, pasos peatonales, túneles de servicio, gestión de residuos. Hay una buena cantidad de aplicaciones. Todo eso, evidentemente, requiere una planificación y eso se comenta en los capítulos iniciales. Pasando a la parte de la gestión del riesgo y los estudios técnicos, se mencionan distintos aspectos. Por ejemplo, el capítulo 11 está dividido en cuáles son los estudios que se requieren, cuál es la documentación necesaria y viene una sección sobre el modelaje BIM o el uso del enfoque BIM en el desarrollo de obras subterráneas, que es cada vez más frecuente a nivel internacional. Aquí, por ejemplo, viene lo que es la documentación. Se habla sobre un documento muy importante en este ámbito, que es el reporte geotécnico de línea base, el GBR, que además es un documento contractual. Y bueno, ahí se explica con detalle, como ven, distintos aspectos de la documentación necesaria. Nada más estoy como poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? No voy a entrar en el detalle de cómo está todo redactado, para que el tiempo pues sea óptimo. El capítulo de diseño abarca distintos aspectos del diseño de las obras subterráneas, incluso desde las características de cómo es el diseño, cómo se hace y cuáles son los participantes. Habla ya después de los requerimientos funcionales, el concepto del proyecto, la parte geotécnica y después entra en distintos aspectos del diseño. Por ejemplo, el diseño de obras que se construyen por el método convencional de barrenación y voladura utilizando explosivos, o el diseño de obras construidas por máquinas tuneladoras, que comprenderán que no es igual, ¿verdad? Se desarrolla el tema del diseño geométrico, de los requerimientos geométricos de las obras subterráneas, el diseño estructural, la parte sísmica, electromecánica, el diseño arquitectónico y la resistencia contra el fuego, que es un aspecto que tiene importancia en las obras viales, las obras subterráneas viales. Por ejemplo, esto corresponde al procedimiento de la parte sísmica, que básicamente implica que hay que hacer un estudio de amenaza, ¿verdad? Definir el ambiente sísmico, hacer un análisis de la amenaza sísmica, definir los sismos de diseño y establecer los parámetros de movimiento del terreno. En un segundo momento, evaluar la respuesta del terreno ante el sismo y luego cómo se evalúa el comportamiento de la estructura. Propiamente establecer ya las cargas de diseño, cómo se evalúa la respuesta y una serie de detalles, consideraciones específicas de la parte del diseño sísmico. Eso es importante porque en nuestro país existe el mito de que como tiembla tanto, es muy difícil hacer obras subterráneas, pero eso es nada más que un mito. De hecho, en general, la obra subterránea se comporta mucho mejor que la obra en superficie cuando es solicitada por un sismo. Y de eso hay numerosísimos ejemplos, donde incluso obras en subterráneo han permanecido sin ningún problema y las obras en superficie han colapsado. Digamos que donde sí se afecta más es en la parte donde la obra subterránea sale a la superficie, en las entradas y salidas de los túneles o en las estaciones, por ejemplo, del metro, estaciones ferroviarias en subterráneo. Sin embargo, es evidente que hay que tomar en consideración el sismo y por lo tanto la guía entra en ese tema con detalle. En la parte de los aspectos constructivos, aquí se viene a explicar digamos, el primer tema en que se enfoca es cómo seleccionar el método de excavación, porque hay distintas posibilidades. Ya luego se habla con detalle de lo que es la excavación convencional o la excavación con máquina tuneladora, la excavación desde la superficie o por debajo de cuerpos de agua y otros métodos constructivos que existen. Aquí muy importante el tema del monitoreo, por cuanto en esta fase constructiva un elemento vital de la gestión del riesgo es precisamente
el monitoreo, conocer qué es lo que está ocurriendo. Generalmente en el contexto urbano esto tiene todavía mayor importancia y se requiere de un sistema de monitoreo en tiempo real y una vigilancia en tiempo real, porque la excavación del túnel, si no es controlada, puede afectar lo que ocurre en la superficie, provocando asentamientos e incluso daños y colapso de la superficie. Se trata también el tema de seguridad y salud ocupacional en el proceso constructivo. Aquí un ejemplo de un análisis de lo que sería la consideración de los asentamientos en superficie, que lógicamente tiene mayor importancia cuando el túnel no es tan profundo, ¿verdad? Porque cuanto más profundo es el túnel y menor su diámetro, menos influencia va a tener en la superficie, en deformaciones y asentamientos. Pero si el túnel ya es de cierta importancia, como en este caso una tesis de maestría sobre la posible excavación de un metro en San José, ese es el modelo geotécnico aquí del Valle Central, una capa importante de limos, después una capa de lajares. El túnel del metro ya viene siendo un túnel del orden de los 8 metros de diámetro, 8 o 9 metros de diámetro. Entonces ya es un túnel de dimensiones importantes y los metros tienen la característica de que el túnel debe ir más profundo buscando mejor terreno, pero tiene que volver a subir para llegar a la estación que se busca que esté lo más cerca de la superficie, ¿verdad? También para evitar el tema de la sensación de claustrofobia y todo. Bueno, hay todos unos temas que también la guía los trata. Entonces, en el caso de este tipo de túneles es muy importante el análisis de las deformaciones y los asentamientos en la superficie. Lógicamente no entro en detalles, nada más les estoy comentando aspectos que contiene la guía. En la última parte, ya en cuanto a los túneles viales, sistemas de transporte y túneles falsos, vean que son obras subterráneas que se enfocan precisamente en las obras para la movilidad. Aquí no estamos analizando el tema de la movilidad, pero es claro que usar el espacio subterráneo de una manera eficiente puede ayudar a mejorar mucho ese tema. Entonces, hay 3 capítulos, como les mencionaba. El de túneles viales es extenso y aquí sí viene en detalle. Por ejemplo, empieza con una clasificación del túnel, de la importancia del túnel, dependiendo de qué tan largo es y cuál es el tránsito promedio diario esperado en los siguientes 15 años, en los primeros 15 años de operación del túnel. Entonces ya después se habla, dependiendo de eso, influye en lo que es el diseño geométrico, como es el diseño en planta, en perfil, el alineamiento vertical, las curvas, etcétera, cómo se define la sección transversal, requerimientos funcionales, la seguridad, ¿verdad? Para túneles de una cierta longitud, de más de 1000 metros en general, por ejemplo, ya se requieren bahías de estacionamiento de emergencias dentro del túnel, es decir, una zona donde el túnel se amplía y una persona puede estacionar su vehículo para atender una situación de emergencia, o túneles para evacuación, nichos de emergencia, estaciones de auxilio y también todo lo que son los sistemas y equipos por instalar en el túnel, ventilación, iluminación, comunicación, etc. Este es un ejemplo, esta es la conexión entre la rotonda de las garantías sociales y la carretera hacia Cartago. Se hizo un estudio de prefactibilidad que lo realizó el ICE en el 2010 para el Consejo Nacional de Concesiones. En aquel momento, el proyecto ahorita no es como se ve aquí, ¿verdad? No el proyecto ahorita lo que plantea es un viaducto en lugar de un túnel. Entonces, en este caso, por las características de la vía, ¿verdad? Que se requieren 3 carriles en cada sentido. Entonces se requiere un doble tubo son 2 túneles paralelos, cada uno con 3 carriles. Y bueno, este es un ejemplo de un caso donde se aplican todas estas recomendaciones de la guía de obras subterráneas. No entro, por supuesto, en detalles. En cuanto a los sistemas de transporte masivo, por el nivel en que esto está ahorita, pues lo que se plantea es la necesidad de hacer estudios de factibilidad. Entonces se describe con algún detalle
cuáles son los aspectos más importantes a considerar en un estudio de ese tipo. Incluso nosotros desde la asociación hemos hecho alguna propuesta de cómo podría ser un sistema de transporte masivo de personas con 3 líneas, una este-oeste y 2 líneas norte-sur. El Colegio Federado en el 2014 hizo un estudio inicial, preliminar, y hablaba de que lo primero que habría que empezar es una línea entre Desamparados y Guadalupe. Entonces este esquema podría desarrollarse, por supuesto, en etapas, ¿verdad? Desarrollando primero esa conexión Desamparados-Guadalupe, luego completando las rutas, la del norte hacia Tibás y la oeste hacia Pavas, y una tercera línea también norte-sur entre Uruca y Alajuelita. Es un esquema posible. Bueno, también con el último capítulo es el de los túneles falsos. Entonces ahí se describe cuál es su configuración y se dan las guías técnicas para el diseño y para garantizar la estabilidad global. En estos días tenemos el caso del cierre de la Ruta 32. Entonces, este es un tipo de obra que hay que evaluarla muy bien, ¿verdad? Para entender si es esto lo que se necesita o se le necesita verdaderos túneles, ¿verdad? Túneles subterráneos, llamémosle, en esa ruta. Por ejemplo, si la roca que están tratando de demoler cayera sobre una obra de estas, probablemente difícilmente se tendría la capacidad para soportar una dimensión de ese tipo. Bueno, la meta de esta guía es mejorar la movilidad en Costa Rica por medio del uso del espacio subterráneo. Sin embargo, hay que decir que esta guía, bueno, no es un manual de diseño o un libro de texto, como les mencioné. En este momento no tiene un carácter normativo, es una guía, ¿verdad? No es un reglamento, pero sí será de uso recomendado para todos los miembros del Colegio Federado. Ofrece recomendaciones y consideraciones de buenas prácticas para un desarrollo ordenado de las obras subterráneas. Propone que se cumplan requisitos de seguridad, eficiencia y calidad y está enfocada a obras subterráneas públicas desarrolladas por el Estado o también obras subterráneas en contexto privado. Eventualmente creemos que podrá evolucionar a una normativa y abarcando otro tipo de obras subterráneas, ya no solo las enfocadas en la movilidad. Por ejemplo, un capítulo que ya teníamos redactado era el de diseño de túneles a presión, de túneles hidráulicos a presión, pero lo sacamos porque no estaba en la línea de la movilidad. Probablemente después publiquemos en ese aspecto. El desarrollo de las obras subterráneas en Costa Rica es fundamental para la sostenibilidad y esta guía propone una guía para los desarrolladores de obras subterráneas para facilitar el diseño, construcción y operación. Se ha conceptualizado para su uso por parte de los profesionales del CEFIA, pero sabemos que será útil en muchos otros ámbitos. Esto, por supuesto, no constituye el conocimiento especializado ni el criterio de personas expertas en el diseño y construcción de obras subterráneas. Eso es de mi parte, les agradezco y espero que puedan tener la oportunidad de entrarle a la guía que se publicará probablemente en el primer semestre del próximo año. Gracias. Muchísimas gracias al ingeniero Marco Tapia Valladares. Definitivamente, pues todos estaremos muy atentos a estas nuevas publicaciones. Y en este momento aperturamos el espacio de preguntas. Si alguien de los presentes tiene alguna consulta que le quiera hacer al ingeniero, nos puede levantar la manita. ¿No? Ah, perfecto, ya vamos para allá. Gracias, buenas tardes. Marco, encantado. Recordaba los tiempos de cuando estábamos en el ICE, ¿verdad? Y cuando estábamos haciendo el proyecto del DIQUIS, la cantidad de túneles, en fin, todas las cosas que hay. Pero toda esa experiencia también se pasa al plano vial, al plano constructivo de carretera, de infraestructura de transporte. Y uno ve que casualmente la Ruta 32 en estos momentos, una serie de falencias en los sistemas constructivos de la carretera. Y los túneles falsos, como lo acabas de mencionar, se han sugerido
insistentemente en el pasado y sin embargo no se da la oportunidad para desarrollarlos. El ICE en las tomas, por ejemplo, para reventazón, el desvío de los ríos, túneles falsos de gran envergadura, son cosas normales y de todos los días para quienes hemos estado en proyectos hidroeléctricos. ¿Cómo ves esa posibilidad de los túneles falsos en la aplicación diaria y en el futuro próximo aquí en Costa Rica, no solo en las obras viales, sino en general? Gracias, Oscar. Encantado de saludarte, primero que todo. Después, los túneles falsos tienen una serie de requerimientos que tienen que cumplir. Por ejemplo, ellos tienen que estar muy bien anclados en zona estable. Entonces, no se trata de poner una estructura encima de la carretera y ya, ¿verdad? Tiene que estar adecuadamente cimentada y anclada para que cuando viene el terreno cayendo encima, no se la vaya a llevar. Y además, pues, una serie de detalles, tiene que tener una capacidad de amortiguamiento, qué sé yo, varias cosas. Entonces, en nuestro caso específico, no en todos los casos que se han propuesto funcionan. Puede ser que funcionen en algunos casos, pero también se necesitan túneles verdaderos, es decir, excavados en la montaña, ¿verdad? Yo pienso que haciéndole números no es difícil llegar a la conclusión que todo lo que se ha perdido o tenido que invertir por los cierres de esa carretera a lo largo de su vida útil hubiera compensado ya hace tiempos el costo de unos túneles verdaderos. También hay otros ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, en la ruta 27, perdón, en la ruta bueno, en esa ruta 32 habían planteados otros túneles, además del Surquí, que eventualmente no se realizaron. Pero hay otros ejemplos, por ejemplo, la ruta hacia San Carlos, ahí hay unas excavaciones monumentales que se debieron haber resuelto por medio de túneles. Primero, para evitar el paso por zonas geológicamente inestables. Segundo, para reducir el volumen de material que hay que depositar en escombreras y por lo tanto reducir los impactos ambientales. Lo mismo podríamos decir el problema en la ruta 27. Probablemente un túnel hubiera evitado el problema que existe donde está el viaducto, ¿verdad? En esa zona inestable. Entonces yo pienso que lo que falta es como cambiar un poquito el chip. Tenemos carreteras de montaña, todas ellas se resuelven en muchos casos con túneles que considerados a lo largo de toda la vida útil del proyecto se justifican, ¿verdad? Si uno toma toda la vida útil del proyecto, e incluso los proyectos de obras subterráneas para propósitos viales o ferroviarios, por ejemplo, en Europa ya se están considerando vidas útiles de 120 años. Entonces, cuando se hace el análisis económico del proyecto a lo largo de toda esa vida útil, por lo general va a resultar en que efectivamente el proyecto es rentable. Pero hace falta un cambio un poquito de mentalidad. Aquí, desafortunadamente, hemos tenido la experiencia de que los proyectos se deciden con base en el costo de la inversión, únicamente. Precisamente el túnel de las garantías sociales es ese caso, porque cuando estaba planteado el proyecto inicialmente, era un túnel con 2 carriles, costaba $80 millones, pero cuando se vio la necesidad de que fuera un túnel con 6 carriles, ahí ya se dijo, bueno, no se puede hacer en un solo hueco, tienen que ser 2 túneles. Y ya pasó el proyecto a costar $226 millones. Ah, no, muy caro, ¿verdad? Sin considerar realmente un verdadero balance económico del proyecto. Entonces yo pienso que nosotros como ingenieros tenemos que hacer un gran esfuerzo de realmente ayudarle a los tomadores de decisiones a hacerlo con base en un verdadero análisis de toda la vida útil del proyecto.